¿Estás por empezar UBA 21? Entonces tenés que ver este video. Hola a todos, yo soy Fiona Pacho, estudiante de abogacía, y este año voy a empezar la carrera. Pero antes de hacerlo tenía que hacer este video. Cuando yo empecé a cursar online por UBA 21, no entendía absolutamente nada de nada. No entendía cómo funcionaba cada cosa y qué era lo que tenía que hacer. La información que tenía era poca o nula. Entonces quiero analizar una serie de videos para ingresantes que necesiten una guía de cómo empezar a cursar por UBA 21. Este primer video estará dedicado a las materias del CBC, tips y consejos para cursarlas, todo basado en mi recomendación. Antes de comenzar, quiero hacer una aclaración. Este video está enfocado principalmente a las materias vinculadas con la carrera de abogacía o con las vinculadas a la facultad de Derecho, que son traductorado público, profesorado de ciencias jurídicas, etc. Pero igualmente sirve y se puede aplicar a cualquier carrera porque hay materias que comparten los CBCs. Y aparte hay muchos tips de la cursada y demás que se pueden aplicar tranquilamente a cualquier carrera y a cualquier materia. Así que, dicho todo esto, empecemos con el video. Si ya sabes cómo funciona UBA 21, puedes saltearte esta parte del video hasta el minuto en pantalla. Y si no, te explico. Seguramente hayas visto que hay CBCs, que hay UBA 21, pero ¿son iguales o son distintos? Son muy distintos y es un error, de hecho, usarlos como sinónimos. El CBC y el UBA 21 tienen la misma finalidad, que es ser el examen de ingreso para entrar a la carrera. Pero como sabemos, no existe tal examen de ingreso, sino que son 6 materias aproximadamente, que son una especie de examen para entrar a la carrera. En otras universidades tenemos, como ya dije previamente, un examen para ingresar o un curso, pero acá tenemos materias que tenemos que rendir para poder ingresar a la carrera que queremos. Estas materias van a ir cambiando dependiendo el contenido de la carrera. No es el mismo el CBC de biología que el CBC de derecho. Pero acá la gran diferencia es la modalidad de cada forma de ingreso. El CBC es como una especie de simulación de la carrera. Tenés un horario de cursada, tenés compañeros de clase, tenés un profesor, tenés que ir a cursar. Hay una cursada presencial. Esa es la primera característica del CBC, que es presencial. Sin embargo, UBA 21 es totalmente virtual y asincrónico. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que en UBA 21 no tenemos que asistir a ninguna clase, ni siquiera virtual, es decir, no hay clases por Zoom, sino que la única instancia presencial que tenemos durante UBA 21 son los exámenes. Entonces vos vas a estudiar a tu propio ritmo o al ritmo que te indique la materia y luego vas presencialmente a una sede de la facultad a rendir los exámenes. Entonces esta es la principal diferencia con CBC y UBA 21. El CBC es presencial, tenés que ir a cursar, y UBA 21 no tiene una cursada presencial, sino que es todo virtual y asincrónico. Esto quiere decir que no hay una clase virtual por Zoom, sino que a vos los profesores te dan el material, vos lo tenés que ir leyendo y estudiándolo, y luego en fechas pactadas vas a ir a una sede de la facultad a rendir los exámenes correspondientes. Algo importante a resaltar también es que el CBC solo lo puedes empezar a hacer después de que terminas la secundaria. Es decir, que tenés que tener tu título secundario para cursar el CBC presencial. Pero UBA 21 lo puedes empezar en los 2 últimos años de la secundaria. Cuarto y quinto para capital, quinto y sexto para provincia. Yo, por ejemplo, que vivo en capital, empecé UBA 21 en cuarto año. Las ventajas que tiene UBA 21 son bastantes a comparación del CBC. Por un lado está buenísimo para estudiantes del secundario que ya quieran empezar adelantando su carrera. También está bueno para personas que hacen mucho en su vida diaria, muchas actividades fuera del colegio, o incluso ya siendo egresados del secundario que hacen muchas actividades, van al gimnasio, estudian otra cosa, hacen actividades extracurriculares, entonces no tienen tiempo realmente para ir a cursar a un salón, eso les quitaría bastante vida. Entonces la cursada sincrónica se vuelve realmente accesible. Y también sirve para adultos o personas que trabajen que no puedan ir a cursar, porque cada uno en UBA 21 estudia a su ritmo. Si bien hay
una cursada recomendada por las cátedras, que eso lo vamos a hablar en otro video, cada uno puede estudiar al ritmo que le sea favorable. Entonces, ya habiendo aclarado las diferencias entre el CBC y UA21, vamos a empezar hablando sobre las materias. En este video, por motivos de fluidez, vamos a usar CBC y UA21 como sinónimos. Generalmente me voy a referir a UA21 como UA21 o CBC virtual, porque decir UA21 es muy largo, chicos. Entonces, ahora sí, hablemos de las materias. En el CBC virtual contamos con 6 materias para el ingreso. Introducción al pensamiento científico, introducción al conocimiento de la sociedad y el Estado, sociología, ciencias políticas, derecho constitucional y derechos humanos y derecho privado. Necesitamos tener todas aprobadas, ya sea por promoción o final, para entrar a la carrera. Promoción es cuando el promedio de las notas de los 2 parciales te da en total 7 o más. Esto quiere decir que aprobás directamente la materia. Pero si el promedio de las notas de los 2 parciales te da menos de 7, entonces vas a la instancia de final. El final, como bien lo explica el mismo nombre, es una instancia donde te toman toda la materia. Ahora vamos a hablar brevemente de cada materia y me voy a extender sobre todo un poco más en las 2 últimas, que son las más vinculadas con la carrera. Si les gustaría un video hablando de cada una particularmente, déjenlo en los comentarios. Introducción al pensamiento científico. IPC es, junto a derechos humanos, la materia más fácil de UA21. Su objetivo principal es desarrollar el pensamiento crítico, la lógica y la comprensión de cómo funciona el conocimiento científico, distintas escuelas de pensamiento epistemológico, o sea, filosofía de la ciencia. Vamos a ver positivismo, argumentación, también vamos a ver distintas teorías de evolución, bueno, y muchísimas cosas más. Here we love. Amamos Cátedra UACAR y todos amamos Cátedra UACAR. Nadie te puede decir que IPC es difícil. Les juro que es sentarse a leer y listo. Bueno. ¡Qué reflexión, Aristóteles! Como todas las materias. ¡Qué reflexión, Aristóteles! Aparte, como es una materia común en la mayoría de carreras, por no decir todas, hay un montón de resúmenes y videos, y no solo de la cátedra, me refiero a las tutorías, sino también de estudiantes. Capaz lo más difícil son las tablas de verdad, pero es una cuestión de sentarse y memorizar y aprendérselo. Ah, y también de practicar con parciales, porque los ejercicios suelen repetir mucho la estructura, cambiando los ejemplos o los nombres, etc. Fue mi primer 10 del CBC. ¿Cómo olvidarlo? Le doy 3,5 de 5 columnas de la Facultad de Derecho, porque no es una de las materias que más me haya interesado, pero es una pavada. Introducción al conocimiento de la sociedad y el Estado. Si te encanta la historia, como a mí, esta materia va a ser tu fuerte. Vamos a hablar de la Cátedra Pedrosa. Como el nombre lo evidencia, en ICSE vamos a ver muchísimas cosas. Desde conceptos básicos como qué es el Estado, distintos regímenes políticos, hasta historia argentina, donde vamos a ver nuestras dictaduras, la vuelta a la democracia, los años 90, entre muchísimos otros tópicos. También veremos cómo la sociedad fue evolucionando, tomando de ejemplo a países como Venezuela y Cuba, y también vamos a hablar de inteligencia artificial, tecnología, y bueno, muchísimas cosas más. Lo que siempre me dijeron de esta materia es que era difícil, pero sobre todo que Romero, uno de los autores, era imposible de leer. Y como voy a repetir muchísimo en este video, es complicado, pero no es imposible. No entiendo. Ya lo vas a entender. Lo que pasa es lo siguiente, muchas personas arrancan UA21 durante la secundaria o incluso después de muchos años de haber terminado la secundaria. Y lo que tiene es que Romero no se acerca, pero ni por un pelo, a ser parecido a un material o a una bibliografía escolar, sino que da saltos en el tiempo y hay que estar muy atento para leerlo. Pero es una cuestión de ir acostumbrándose y de ayudarse con resúmenes que vayan al grano. Y con los videos de Felipe Pigna, que la verdad explican muy bien y resumen muy bien los momentos históricos de nuestro país. Y nada, les puede servir como material extra para estudiar o cuando no tienen ganas de leer, miran los videos antes de leer. Pero por favor, igualmente nunca se aparten del material bibliográfico obligatorio. ICSE tiene mucho texto, como muchísimas materias del CBC, así que encarecidamente les pido que por favor intenten no atrasarse. Mucho del material no es una lectura avanzada, solo algunas cositas,
Y la realidad es que se vuelve entretenido por los distintos temas que aborda la materia. Para mí es promocionable, pero le tenés que meter su debido tiempo, como casi todo lo que estudies. Yo la promocioné con un 9. Le doy 4 de 5 columnas. Sociología. Odiada por muchos, amada por pocos, yo personalmente... En sociología vamos a aprender sobre las relaciones sociales. Estudiaremos la vida como un fenómeno social, las matrices fundamentales del pensamiento sociológico, es decir, autores, poder, control, dominación social, perspectiva de género, bueno, un montón de cosas. En síntesis, vamos a estudiar a la sociedad del humano y al humano en sociedad. Mi cátedra fue Bustos, bastante polémica. Leímos autores como Marx, Weber, Foucault, Durkheim, muchos autores y filósofos muy conocidos que seguro alguna vez te sacaron canas verdes en el secundario. A nadie le importa, pero a mí sí. Vas a comentar, se me rompió el collar. Este hermoso dije. Así que bueno, vamos a tener que seguir el video sin este hermoso dije. El nivel de lectura es un poco difícil porque a estos autores les encanta hablar de la forma más complicada e inentendible posible, pero tranquilos. Es una cuestión de acostumbrarse al material, a los autores y de releer varias veces. Algunos textos son larguísimos, así que por favor les pido que no la dejen estar. Denle prioridad. Lo bueno de esta materia es que si tuviste cívica, sociología, psicología o filosofía en el colegio y estás haciendo el CBC con entre 17 o 20 años, seguramente hayas visto algunos temas y te los acuerdes. Además hay miles de videos de YouTube explicando a los autores y sus temas, así que no hay excusa. En mi opinión se puede promocionar, pero otra vez, no tenés que dejarla estar, tenés que leer, leer y leer. Estar al día con la materia. Yo la promocioné con un 9. Amor. Le doy 4 de 5 columnas. Ciencias políticas. Cuando les digo que de esta materia no me acuerdo nada, no es una exageración. En ciencias políticas vamos a estudiar política. Estudiaremos el poder como un fenómeno y sus formas de legitimizarse, tipos de regímenes políticos, el gobierno, partidos políticos, bueno, bla bla bla. La realidad es que yo no recomiendo la cátedra en la que yo la cursé, que es Marín. La materia se me hizo larguísima. El material de estudio tenía una banda de páginas y no sé cuál era el objetivo realmente de los textos. O sea, me costaba un montón entender lo que leía. La verdad que hasta el día de hoy es un milagro que la haya promocionado. Yo la di cuatrimestral, en 2026 va a estar en intensivo, la misma cátedra, que capaz podía zafar un poco más. Pero, si se van a anotar, les recomiendo la cátedra Lopreite. Igual vale aclarar que en UA21 no se puede elegir cátedra, pero hay veces que hay distintas cátedras por año o por cuatrimestre, bueno, en fin. Bueno, Lopreite dicen que es mejor y que tiene menos texto y que es más afable. Aún así, que yo diga que es mala o que no me haya gustado, no quiere decir que realmente sea mala la cátedra, es simplemente mi experiencia. Todo depende del contexto de cursada personal de cada uno. Lo digo principalmente por lo que dije antes, porque en UA21 no se puede elegir cátedra como en la carrera. Entonces no se depriman si les toca Marín, pero sepan que es extensa y que van a tener que dejar el culo marcado en la silla. Yo la promocioné con 7 y le doy 3 columnas de 5. Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Esta materia es una solita, así que nos vamos a referir a ella como constitucional y también como derechos humanos. Derecho Constitucional y Derechos Humanos es una materia bastante básica donde vamos a ver los conceptos fundamentales del derecho. Y cuando digo que son fundamentales, me refiero a los más básicos. Al punto de que vamos a ver qué es una ley, qué son los tratados, vemos qué forma de organizarse tiene nuestro país y por qué. Para eso vamos a ver la historia de la Constitución Nacional, la jerarquía de cada ley, cómo está formado nuestro gobierno, bueno, etc. También vamos a estudiar tratados de derechos humanos, los instrumentos internacionales que los protegen y cómo se originaron. Vamos a leer la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y también vamos a ver un poquito de Derecho Penal Internacional leyendo el Estatuto de Roma. La cátedra en la que yo estuve era Rinaldi y los textos eran sencillísimos de leer. Aparte de la explicación, tenían cuadros e imágenes que eran a modo de sintetizar la información. No tienen mucho lenguaje complejo, ya que se basan en explicar lo más básico del derecho, en materia conceptual. Así que con leer la bibliografía vas a estar más
Qué bien. Y si no, tenés las tutorías, que son una reexplicación de todo lo leído. Los parciales son multiple choice, 20 preguntas, cada una vale medio punto, es decir, 0,5. Los parciales eran muy fáciles, por lo menos cuando yo la rendí, porque eran muy parecidos o casi iguales a parciales viejos. Entonces, era una pavada. Pero aún así, aunque no se parezcan, son muy sencillos. Con leer todo y estudiarlo todo, no te tiene que tomar de sorpresa nada. No hay nada que no te hayan tomado. Todo va a estar ahí. Yo la promocioné con 10 y le doy 5 de 5 columnas. Derecho privado. Derecho privado es, en mi opinión, la materia más filtro del CBC. Esta materia se basa en leer fallos, que medio en criollo sería la explicación que dan los jueces, que da la corte, de por qué se llegó a una sentencia y no a otra. Entonces dan sus argumentos, invocan distintas leyes, y todo lo que conlleva. Voy a hablar en específico de mi cátedra, la que yo cursé, que es Genovesi, porque es muy particular, porque es la única en la que se lee una cantidad de 94 fallos en total. Acá hay opiniones divididas. Por un lado, es verdad que en ninguna materia de la carrera te van a hacer leer tantos fallos de un saque. En otras cátedras del CBC presencial no se lee ni siquiera la mitad de esa cantidad de fallos. Si bien eso es verdad, yo considero que esta cátedra, en esta materia, te prepara muy bien para entrar a la carrera. O sea, te deja una muy buena base. Partamos de la base que ningún fallo se lee entero, sino que son fragmentos. Los fallos son el ejemplo práctico y real de los conceptos que quiere explicar el libro. Es decir, el libro se divide en dos. Cada capítulo busca explicar un concepto o una cantidad de conceptos y después están los fallos para mostrar cómo se aplican esos conceptos en lo legal, en la práctica legal real. En síntesis, los fallos son lo que usa la materia para explicar o enseñar los temas que presenta. Vemos derecho a réplica, derechos del consumidor, derechos personalísimos, derecho a la imagen, derecho a la intimidad, interpretación de la ley, sentencias arbitrarias, tenencia de estupefacientes, control de constitucionalidad y un montonazo de temas más. Son como 800 páginas en total la materia. Yo tengo el libro, así que se los voy a mostrar. Como se puede ver, este es el libro de la materia. Es bastante gordito. Ahí se puede ver mejor grande que es. Pero igualmente, Ciencias Políticas Marín también era bastante este tamaño, solo que se lo vendí porque odié la materia. Con respecto a la dificultad, es complicada, mas no imposible. La realidad es que al principio vas a tener que aprender a leer bien un fallo, porque no es como un texto cualquiera, sino que tiene sus partes, su estructura, entonces te tenés que ir acostumbrando a la lectura del fallo. No vas a entender nada y es normal, no te frustres. Yo al principio cuando empecé a leer los fallos no captaba nada y me empecé a desesperar, pero me ayudaba de videos explicativos de los fallos. Y acá quiero hacer un shout out a un canal de YouTube que yo amo, que se llama... Hola, no me den bola. Al final el canal se llamaba Resumen de Fallos. Lo voy a dejar acá la imagen y lo voy a dejar en algún lugar, pero tienen que ir porque explica muy bien los fallos, no da vueltas, va directo al grano y se entiende muy bien. Y no solo tiene fallos de derecho privado, o sea, de esta cátedra, sino que también tiene otros fallos de la carrera, o sea, está muy bueno. Pero si no usan ese, hay un montón de videos, están las tutorías. Entonces yo al principio, cuando resumía, leía el fallo y después iba resumiendo, ayudándome del libro, de la bibliografía y también de esos videos. Pero la vida eventualmente te va llevando a que dejes de usar los videos y empieces a resumir solamente con leer el texto. Pero también te puedes ayudar de resúmenes, de apuntes, de otros, lo que sea. Eso sí, no dejen que los asusten con cualquier materia del CBC, de UA21, con materias de la carrera. Porque el resultado que tengan en las materias va a depender de su esfuerzo y de muchos factores que a veces no están al alcance de nuestras manos. El estudio es algo que se va entrenando y tenemos tiempo para eso. A mí me dijeron que ICSE era imposible, la promocioné, que Derecho Privado era la más difícil. Fue difícil, complicada, pero la promocioné y pude seguir adelante. El primer parcial es más pesado y toma más conceptos. El segundo es más fácil, entre comillas, y toman un poquito más de fallos.
Son 10 preguntas de un punto cada uno. Las preguntas del parcial son compuestas, es decir que es una pregunta que tiene 2 preguntas. Por ejemplo, esta, que es A3. Para que nos cuenten todo el punto, tiene que estar bien cada respuesta. Si la pregunta correcta era A3, pero pusimos A2, no nos cuentan el punto, aunque hayamos puesto una correcta, porque para el punto total se necesita bien tener todo el punto entero. Es una cagada que no te den el punto parcial, pero bueno, es así, por eso es bastante filtro los parciales, pero bueno. En mi opinión, en la segunda parte de la materia, o sea, el segundo parcial, es más divertida porque tiene conceptos más interesantes. Como había dicho antes, la tenencia de estupefacientes. Bueno, hay cosas muy divertidas. Es un poquito más liviano porque son menos capítulos y es menos contenido. Puntualmente, en mi cuatrimestre, muy pocos promocionaron. Bueno, el segundo parcial fue muy difícil, o sea, fue una dificultad muy grande. Pero bueno, fue raro porque antes no era así. O sea, fue con ese parcial en puntual, porque después el recuperatorio del segundo parcial era muy fácil. Así que nada, no dejen que los asusten y les den miedo con las materias. Depende mucho del momento en el que estén ustedes y también, bueno, los profesores de la cátedra. Con lo que me respecta, siento que se puede promocionar, pero tenés que meterle pata y no dejarla para el último momento. Más que difícil, siento que es acostumbrarse y no dejar estar a la materia, no dejarla ahí descansando tomando sol. Me gustó la materia, debo admitir, aunque me hizo sufrir un poquito, no lo voy a negar. Y en mi opinión es la materia que más se acerca a la carrera y la que más te va a preparar. Yo la promocioné con 7 y le doy 4,5 columnas de 5. Ahora vamos a hablar de la organización de materias. La realidad es que no hay una única forma de hacer las materias, no hay una fórmula mágica que sea la más sencilla, la mejor. Todo va a depender de vos. Va a depender del tiempo, de la disponibilidad que tengas. No es lo mismo hacer el CBC virtual estando en la secundaria que teniendo otras responsabilidades mucho más grandes. No quiero decir que el secundario no la sea, pero no es lo mismo que tener un trabajo estable o incluso teniendo hijos o teniendo que hacerte cargo de alguien más. Por lo tanto, yo voy a hablar un poco de cómo me organicé haciendo el UBA 21 para que tengan un ejemplo, una experiencia real y cercana. Y luego les voy a recomendar distintos modos de cursar, ya que hay muchas edades y estilos de vida distintos. Mi plan era hacer el CBC durante los 2 últimos años de la secundaria y entrar directo después de terminar el secundario, pero bueno, no sucedió. Yo quería hacer 3 materias por año, hacer en un cuatri una que sea fácil, otra más complicada y después dejar las más difíciles para hacerlas solas en otro cuatri. El primer cuatrimestre de 2024 hice IPC e ICSE y después el segundo cuatrimestre hice Sociología. En 2025 el primer cuatri hice Ciencias Políticas, la dejé solita. Después ese año no hice más nada y en 2026 el primer cuatrimestre hice Derecho Privado y Constitucional juntas. Ahora sí, vamos con los consejos. Con respecto a las materias, les recomiendo que intenten hacer IPC e ICSE juntas porque son muy sencillas y están en casi todas las carreras. Entonces, si después se quieren cambiar de carrera, ya las van a tener hechas y no tienen que hacer más materias. Pero bueno, de las materias ahora vamos a hablar en un ratito, pero quería aclararlo porque lo tenía que decir antes y me olvidé. Son las materias que la mayoría de ingresantes hacen primero, entonces van a haber muchos chicos o chicas o adultos que estén en su misma situación empezando el CBC, o sea que son ingresantes. El primer tip que les puedo dar para organizar la cursada es que intenten ir de lo más general a lo más específico de su carrera. Si se dan cuenta en el orden en el que mencioné las materias, empiezo por las más generales: Historia, ICSE, Lógica, IPC, y lentamente fui progresando hasta llegar a las que son más cercanas o más relacionadas con la carrera, en mi caso abogacía. Esto tiene varios beneficios. Principalmente te permite que cuando te vayas acercando a conceptos más complicados o más específicos, ya tengas una base de la cual agarrarte. En derechos humanos ya se tiene por sobreentendido qué es el Estado, qué es el poder, y si no sabes más o menos qué es eso, vas a estar un poquito en problemas. Por otro lado, hay materias que comparten material. A mí me pasó que cuando yo hice Ciencias Políticas, había un texto que creo que era el de Weber, que yo ya lo había leído en Sociología, porque hice Sociología primero y después Ciencias Políticas. Entonces, cuando vi eso en Ciencias Políticas, obviamente no lo leí. O sea, pasé página y pasé otra cosa, porque era el mismo texto literalmente, las mismas páginas y todo. Entonces, hacer de los más general a los más específicos te puede ayudar a incluso hasta saltearte texto y adelantar la materia. Ir de lo más básico a lo más puntual
te va a permitir que la cursada sea más sencilla y más amena, y que no andes en líos conceptuales. Ahora sí, vamos a hablar de cuántas materias te recomiendo que hagas por cuatri. Y lo vamos a dividir en dos: personas que estén cursando el secundario y personas que ya lo hayan terminado. Si estás cursando el secundario, mi recomendación es que de máximo de materias hagas 2. A las materias le tenés que dedicar una gran cantidad de tiempo. 2 materias de UA 21 no equivalen para nada a 2 materias de secundario, por muchos motivos, pero principalmente porque en UA 21 no tenés una cursada presencial y tenés que ser bastante disciplinado y dedicado para estudiar y no atrasarte. O sea, tenés que ser realmente muy independiente y es difícil. No tenés un aula donde le puedes preguntar a tu profesor tus dudas, o sea, no, es otro tipo de cursada. Si bien hay un foro y hay tutorías, no es lo mismo que ir a cursar presencialmente a un salón con un profe, tus compañeros. Es otro tipo de aprendizaje. Repito, todo depende del estilo de vida que vos tengas y las cosas que hagas. También de la exigencia de tu colegio, pero yo les aconsejaría que empiecen con 2 y vean. Si es mucho, hacen 1, si es poco, hacen 3. Y ahora vamos a hablar de las personas que terminaron en el secundario y planean hacer el CBC en 1 año. Si planean hacerlo en más tiempo, bueno, mezclen los consejos de ambas categorías, pero lo dividí así por un tema de facilidad. Bueno, en 1 año es totalmente posible hacer el CBC, hacer las 6 materias, aunque quizás te va a llevar un poco más de energía. Uno pensaría, bueno, hago 3 un cuatrimestre, hago las otras 3 el siguiente. Pero hay una manera de ser más eficiente. Y acá entran los intensivos de invierno. UA 21 tiene en invierno sus propios intensivos, que son las materias cuatrimestrales, pero en mitad de tiempo. Es decir, que en vez de 4 meses para hacer la materia, tenemos 2 meses y vemos el mismo contenido, o sea, la misma cantidad de material. Hay un solo parcial integrador que se promociona con 7 y después está la instancia de final que se aprueba con 4. Como se puede ver, es un poquito más exigente, pero está bueno para sacarte una materia de encima y que no estés con tanta carga en los cuatrimestres. De esta manera podríamos hacer, por ejemplo, 2 materias el primer cuatri, 1 en intensivo y 3 en el último cuatri. Pero bueno, estén atentos porque en el intensivo solo se puede hacer una materia, o sea, en intensivo solo se puede hacer una, y no están todas las materias. Del CBC de abogacía tenemos a IPC, ICSE, Ciencias Políticas y Derecho Constitucional. Yo les recomendaría en intensivo hacer ICSE o Ciencias Políticas, que son materias pesadas y que las cátedras en intensivo suelen ser más sencillas, entonces es una buena forma de sacarse materias difíciles de encima. Así que si su idea es hacer CBC en 1 año, pueden optar por los intensivos o no, quedará a criterio de ustedes. Siempre les voy a recomendar ir de a poco como hablamos antes. Así que, por ejemplo, un plan de CBC en 1 año podría ser ICSE e IPC en un cuatri, en el medio hacer Ciencias Políticas y en el tercer cuatri hacer Sociología, Derecho Constitucional y Derecho Privado, o al revés, hacer ICSE, IPC, Sociología en el primer cuatri, Ciencias Políticas intensivo y dejar para el final las materias de Derecho. Pero si, por ejemplo, queremos hacer ICSE en el intensivo, el plan nos podría quedar un poquito así: IPC, Sociología, Ciencias Políticas el primer cuatri, ICSE en intensivo y al final las materias de Derecho. Esto lo pongo a modo representativo para que se den cuenta de que no hay una única forma de hacer las materias y que todo va a depender de ustedes y cómo a ustedes se les haga más sencillo. Hablemos del orden de materias. Da igual en qué orden den las materias, qué materias hagan juntas, pero les recomiendo no juntar 2 o varias que sean muy pesadas porque se van a querer petit-suisse. Lo ideal es hacer una que sea sencilla como IPC y hacerla en conjunto con otra que sea un poquito más pesada como ICSE, como para equilibrar la balanza. Además, si se frustran con la más complicada, pueden descansar de esa y seguir resumiendo o repasando con la otra que es más fácil. Esto no quiere decir que no pueden hacer 2 materias difíciles, obvio que se puede y es posible, pero es una recomendación para que no estén tan cargados y no se frustren tanto. Y en el peor de los casos, dejen una materia, que no es el fin del mundo y no pasa nada, pero bueno, es para aprovechar el tiempo, ¿no? Además, ir progresivamente les puede ayudar a acostumbrarse al nivel que requiere la carrera. Y para finalizar, con respecto a Derecho Constitucional y Derecho Privado, creo que este es el mayor consejo que les puedo dar. Que intenten por favor hacerlas juntas, traten de no separarlas.
a los que van a hacer abogacía o carreras afines, porque como puede ser claro, están muy relacionadas. Hay conceptos que se repiten en varias materias, y derecho constitucional termina siendo como una especie de base, no solo para la carrera, sino también para derecho privado, que es un poquito más pesada. A mí me pasó que hubieron temas que en derecho constitucional me pude saltear porque ya los había visto en derecho privado y viceversa. Así que nada, es el ultra tip. Esto es lo principal que tienen que saber para ir organizando su CBC virtual. Espero que les haya servido para esclarecer dudas y sentirse más confiados. Si tienen alguna otra pregunta, no duden en comentarla. Seguro es una consulta que otros tienen y puede ayudar para que todos nos vayamos dando una mano. Asimismo, si hay un tema del que les gustaría que hable, lo pueden dejar, lo pueden comentar y puede ser que sea el siguiente video. Yo soy Fiona Pacho y eso fue todo por hoy. Nos vemos.